Estamos en otra formación ahora porque le damos la bienvenida a Matías Vidal, él es abogado penalista. Hemos hablado en estos días acerca de este juicio y ahora que tenemos condena le queremos preguntar a Matías también, bueno, ¿cómo evalúa lo que se conoció hoy? Si era lo esperable, si hay algo que te llamó la atención de esta condena. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, creo que en este caso un poco el veredicto social ya había anticipado lo que iba a pasar y efectivamente a mí en lo personal no me toma por sorpresa. Creo que está bastante clara la prueba y la defensa lo tenía muy difícil para tratar de salir de semejante imputación. Por ende, si hablamos de alguna sorpresa, podríamos llegar a decir el hecho de que la madre de Lucio haya sido absuelta por el delito de abuso. Esto creo que llamó la atención para todos, ¿no? Digo, ahora que le saquen esta parte de la condena, ¿no? Del agravante, ¿no? De la calificación, implica que puede llegar a recibir menos años que su pareja Abigail. En realidad no en este caso, porque se le está imputando por dos delitos independientes cuyas penas se suman. Lo que pasa es que se está alcanzando la máxima escala penal que permite nuestro sistema. Así que va a ir a perpetua igual, pero quizás la carga simbólica, el mensaje no está bueno. Obviamente todavía no hemos podido acceder a los fundamentos de la sentencia, que se van a estar conociendo dentro de poco, pero estaría bueno saber con qué argumentos los jueces llegaron a la conclusión de que la madre no tenía responsabilidad en los graves hechos de abuso. También hay que notar que gracias a eso se le rebajó también uno de los agravantes a Páez. Esto pasó un poco desapercibido, pero el delito de abuso sexual, que estaba prácticamente agravado por todo lo que el código permite, también estaba agravado por haber intervenido más de 2 personas. Si dejamos afuera a la madre, por supuesto que esto se cae. Ahora, es llamativo que, por ejemplo, la sentencia o cuando se conozca la pena sea el 13 de febrero, digo, tantos días después de que se haya resuelto si eran acusadas o no. Mirá lo que pasó con Cristina. El fallo de Cristina tiene condena y se va a conocer 3 meses después de la condena. No sé en un caso de estas características si varía. Pero creo que tiene que ver, puede ser con la ley provincial, ¿no? Digo, no es lo mismo la ley nacional que la ley provincial, funciona distinto en La Pampa. Sí, exactamente. Cada provincia tiene un código de procedimiento propio, lo mismo que cada fuero, es lo mismo federal que nacional, y pueden disponer los plazos que les parezcan. Esto es bastante común en realidad por lo siguiente. Se adelanta normalmente un veredicto de culpabilidad o de absolución y se difieren los fundamentos por la complejidad técnica de escribir una sentencia. Ustedes piensen que ahí se condensan todos los argumentos, toda la valoración de la prueba, y si fue un juicio complicado, pesado, con mucha actividad probatoria, bueno, por supuesto que tiene que estar bien hecho ese trabajo, sumado a que eventualmente la defensa lo que va a hacer es salir a cuestionar lo que se escriba en esa sentencia, por ende es entendible que se tomen el tiempo para hacerlo bien. Claro. Matías, acá tenemos algunos fragmentos de lo que fue el alegato del fiscal. Pedimos la cadena perpetua, esperemos que el tribunal dicte un veredicto conforme al alegato que presentamos. Acá estamos hablando de la pena, como decíamos, ¿no? O sea, la condena ya fue, ahora lo que queremos es la pena. Vos decías que lo más probable es que se vaya hacia una cadena perpetua. Esta perpetua, ¿qué implica en rigor? Porque entendemos que en Argentina perpetua son 35 años. Ahora, después de esos 35, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Quedan en libertad como cualquier persona normal? Está buenísima la pregunta. Y sí, ya podemos adelantar la pena. Si se las condenó a un delito de homicidio agravado, la pena únicamente no puede ser otra que perpetua. Así que esto ya lo podemos afirmar. Estas personas, las imputadas, fueron condenadas a cadena perpetua. ¿Qué es lo que significa en nuestro país? Lamentablemente la perpetua no es para siempre, como sí lo fue la trágica muerte de este chiquito. La perpetua en Argentina son 35 años de cumplimiento efectivo, a partir de los cuales los imputados están habilitados a pedir la libertad condicional, es decir, pasarían a transitar por libertad en las calles como cualquier otra persona. Y si me permitís, te digo más, porque tomé conocimiento, esto es muy reciente, pero están llegando a la justicia, a la Corte Suprema, algunos planteos que incluso están poniendo en duda si la perpetua no debería ser incluso menor. Te la dejo ahí, es un tema técnico medio complejo. ¿Por qué se...? Digamos, de cumplimiento efectivo, decís vos. Lo que están diciendo, el argumento es el siguiente: todavía no hay pronunciamientos, pero por supuesto podría afectar el resultado de este caso. A mí me parece francamente llamativo. Lo que están diciendo es,
El Estatuto de Roma es el que creó la Corte Penal Internacional. Y ese instrumento que nuestro país recepta prevé una pena de 30 años para el delito de genocidio. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué estamos hablando de genocidio acá? Me parece que no fuimos del tema. No, porque lo que dicen es, si 30 años está previsto para el delito más grave que puede cometer una persona, lo que se solicita es que se readecúe el resto de las penas a esa nueva conceptualización, lo cual, te digo, no sabemos qué va a pasar con esto, que está recién llegando a la justicia por otros casos, pero podría implicar que las imputadas pasen todavía menos tiempo en prisión. Ahí habría que pensar que, por supuesto, no hay ninguna manera de reparar un homicidio, no hay ninguna manera de reparar la muerte, el asesinato de un chico de 5 años, eso está claro. Pero muchas veces cuando pensamos en las penas, 35 años en prisión, un año en prisión ya es una locura, con lo que son las cárceles en la Argentina, en la mayoría de los países. 35 años, 30, 40, digo, ¿cómo graduarlo también? Eso es muy complejo y si realmente la gente después de la cárcel puede salir de alguna manera rehabilitada, que es la gran pregunta y que la mayoría de la gente dice que no, en realidad. Mira, yo hoy consultaba con un psiquiatra. Sí. Estas dos mujeres son psicópatas. El psicópata es muy difícil que, digamos, se reincorpore a la sociedad como si nada hubiera pasado. Claro. Bueno, justamente algo así es lo que planteó también el fiscal. Tenemos todo textual acá. Hubo abuso sexual contra Lucio. Acusamos 3 hechos. Que Lucio fuera maltratado de forma crónica, su muerte, ¿no? Y el maltrato psicológico y sexual que sufrió. Porque son varios los hechos que se constataron. Aunque en la sentencia, en la condena, perdón, mencionaban sobre todo uno, ¿sí? Un abuso sexual con acceso carnal. Quizás no se enumeraron todos, pero sí fueron considerados para la sentencia en este caso. Sí, exactamente. A ver, como dijimos, para llegar a la pena perpetua, que es la máxima que tolera el ordenamiento, te basta con un homicidio con al menos un agravante. Esto ya estaba recontra cumplido, entonces el resto de las calificaciones no iban a alterar el quantum de la pena, pero sí eran importantes en cuanto a lo simbólico, en cuanto a reivindicar la memoria de este chiquito. Se lo condenaron a las chicas estas, por decirlo de alguna manera, porque la verdad no sé qué palabra usar. Se mujeres, las condenó, podemos decir, o acusadas. Se las condenó por el delito de abuso sexual continuado. Esto también a mí me llamó la atención porque esto quiere decir que en vez de imputarse cada hecho de manera independiente, se lo juntó y se hizo una especie de único delito que se extendía en el tiempo. No es lo usual en este tipo de casos. Normalmente te imputarían el hecho cometido el año tal, en tal fecha, o el hecho que se cometió hace un mes en tal fecha, con sus respectivas características de modo, tiempo y lugar, ¿no? Bueno, mucha gente se indignaba hoy cuando no veía a las acusadas, ¿no? Sentadas en el banquillo. Uno como que tiene esa cosa de que quiere ver qué reacción tienen. Contanos qué fue lo que pasó en ese aspecto, por qué ellas no estaban hoy sentadas ahí en el tribunal. Nos guste o no, es un derecho que les concede el Código Procesal de allá, de la provincia. En nuestro caso, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires es distinto, ¿sí? Se exige la comparecencia, la presencia obligatoria del imputado al principio y al final. Al ser un derecho que ellas pueden ejercitar, lo cierto es que nada puede hacerse para que estén presentes. Pareciera que es una forma de evitar, de evadir, ¿no?, la responsabilidad por los hechos, pero bueno, la consecuencia fuerte, que es la prisión por 35 años por lo menos, va a llegar igual. ¿Qué es lo que puede pasar? El otro día lo hablábamos un poco en relación al lugar de su detención. Hoy están en una prisión de San Luis. Uno hubiera pensado en un momento que podría ser en La Pampa, que es el lugar donde ocurrieron los hechos, donde fueron juzgadas. Pero esto tiene que ver también, entiendo, con qué es lo que puede pasar cuando estas personas entren a la cárcel, qué tipo de recibimiento pueden recibir. ¿Cómo te imaginas que va a seguir su derrotero? La verdad es que es todo un tema porque el servicio penitenciario está obligado a resguardar la integridad física de los y las internas en este caso. Es un gran problema para el penal que las vaya a recibir porque este tipo de personas en casos tan mediáticos y sobre todo cuando se agrede de una manera tan brutal a un chiquito, genera bastante ruido en el resto de los pabellones, en el resto del penal. La convivencia penitenciaria es difícil, se castiga muy duramente, hay una suerte de ajusticiamiento a puertas
a puertas adentro por lo que pasa, entonces es entendible por lo menos que traten de cuidarse, porque la verdad un muerto dentro de la cárcel es un grandísimo problema para los jueces de ejecución y para los responsables y los directores del penal. Claro. Sí, bueno, tampoco está bien que estén en un mismo, incluso en un mismo pabellón, están a través, digamos, tienen una celda al lado de la otra, ¿viste? Parece como si fuera un beneficio, pero bueno, también el fiscal habló de que la justicia, ¿no?, decidió que la tenencia de Lucio iba a quedar en poder de la madre, ¿no? Una situación que hoy generó que se cuestione también a la jueza de familia de La Pampa, que otorgó la tenencia a la madre sin siquiera hacer un estudio socioambiental o analizar, estamos viendo, ¿no?, ahí a la doctora Ballester, ¿no? Sí, Ballester. Que obviamente una decisión cuestionable y que obviamente se pone bajo la lupa su cuestión, digamos, de jueza y de tomar determinadas situaciones, como es el caso final de Lucio, ¿no? Dos cuestiones para señalar acá. Es muy cierto lo que vos decís. A la jueza la acaban de denunciar penalmente. Esto no hay que confundirlo con el jury de enjuiciamiento, que tendría como resultado su destitución como jueza, sino que la denuncia penal, como bueno, un poco el nombre lo indica, apunta a la imposición de una pena. Entonces esto podría tener una doble sanción. Por un lado, que la echen, que la remuevan del cargo, y por el otro lado, que tenga que cumplir tiempo en prisión. Por la escala del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, es poco probable que veamos a esta jueza presa, pero la verdad que es lamentable que no se haya cumplido con las exigencias legales, que no haya estado a la altura del cargo en cuanto a mínimamente tomar los recaudos del caso, porque cuentan con un equipo disciplinario a disposición. Esto hay que saberlo. Claro. Hay recursos públicos que están invertidos para que esta jueza tenga un equipo de psicólogos, tenga un equipo de profesionales, de médicos, para analizar cuál es la situación de convivencia que más va a favorecer al chiquito Lucio. Y acá no se hizo, con este trágico resultado final. Matías, hay una denuncia sobre esta jueza de familia, pero también hay una ley que está pendiente de su aprobación en el Senado, la ley Lucio, justamente para tratar de prevenir esto. Eso será para que no vuelva a suceder. Ahora, la gente que actuó hasta acá, la denuncia es contra esta jueza de familia. ¿Qué pasa con los demás actores del sistema público que pudieron haber advertido lo que estaba pasando y no lo hicieron? ¿Ellos también son pasibles de algún tipo de sanción a través de la justicia? Es una muy buena pregunta y la respuesta corta es sí, por supuesto. No estamos acostumbrados a pensar en claves de delitos de omisión, pero está bueno que la gente se entere que se puede cometer un delito de dos maneras. Yo tomando un rol activo, yo haciendo algo para producir ese resultado, o yo no evitando, estando obligado a evitar, que sería el caso de quienes tienen una posición de garantía sobre un niño, en este caso, por injerencia, por haber sido quienes lo atendieron en el centro de salud y por tenerlo bajo su guarda, como es el caso del colegio. Incumplieron un deber, estaban obligados a evitar este tipo de situaciones, no lo hicieron y les cabe la pena del delito por omisión. Esto capaz es lo que resulta fuerte y lo que hasta ahora obtura, frena un poco que se avance en este sentido. Porque el delito de omisión lo que te dice es: vos lo mataste por no haber evitado que lo mataran. Claro. Y es un poco fuerte para la justicia salir con una cadena perpetua para los médicos. Claro. Pero sin duda, hay algún tipo de reproche que merecen, porque esto no puede volver a ocurrir. Ahora se plantea a través incluso de la ley Lucio, si es aprobada, y por la situación y la conmoción social, que lo que conozcamos el martes, no sé si es martes, si cae 13 martes, pero es el 13, puede ser un momento de una resolución bisagra, ¿no?, que abra este espectro y se termine o terminemos de hablar de estos casos como es o como fue el caso de Lucio. ¿Vos pensás que esto va a pasar así en la justicia? Yo creo que sí, estamos ante un antes y un después. Yo creo que con esto se pone en duda todo un andamiaje ideológico, es decir, entregar el cuidado personal de un menor a uno de los dos progenitores sin ponerse a analizar quién es el que está mejor preparado, no puede basarse únicamente en un prejuicio. Tiene que, por eso insisto, está previsto mecanismos para que los jueces analicen caso por caso cuál es la mejor situación.
Creo que acá tiene que haber condenas ejemplares justamente para que esto no se vuelva a repetir y que se reparta hacia todos los que tuvieran algún grado de responsabilidad. Por supuesto que sí. Matías, queremos agradecerte nuevamente por haberte acercado aquí, por la claridad de los conceptos que nos has vertido. Y bueno, estamos en medio de varios hechos judiciales que han conmocionado al país, así que seguramente te volvamos a convocar para que nos ilustres sobre lo que está sucediendo. Para mí un placer. Buenas noches. Buenas noches.